José, ¿por qué tiraste todo esto? Estoy cansado de esta miseria. Estoy cansado de vivir aquí en la basura. Me largo. Yo no me merezco vivir así. José, mi amor, ¿por qué dices eso? Yo te amo. Claro, me amas. Pero ¿qué gano yo con eso? Solo mira dónde vivimos. Yo no quiero esto. Yo quiero una vida de verdad. Yo quiero ser feliz. Con alguien que esté a mi altura. No vivir de las migajas. Cuando termine mis estudios, voy a trabajar en algo mejor. Muy pronto me voy a graduar. Solo es cuestión de tiempo. ¿Graduarte? ¿En qué tiempo? ¿5 años? ¿10 años? No. Yo no te voy a esperar toda la vida. Yo me largo. Ya falta poco. Solo un par de meses y voy a tener mi título. Te lo prometo. Ya no más, Natalia. Ya no más mentiras. No te creo nada. Te estoy diciendo la verdad, José. Estoy luchando día a día por nuestro futuro, por nosotros. Futuro. Yo no quiero este futuro. Yo no quiero un futuro contigo. Ahora va a comenzar mi vida. Una vida de verdad. La vida que me merezco. José. Por lo que más quieras, no me dejes. Yo estoy segura que lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr. Ya tomé la decisión. Y no puedes hacer nada para cambiarlo. Y todo el tiempo que hemos pasado juntos no vale nada para ti. No me busques. Olvídate de mí, Natalia. Guapo, ¿por qué tan molesto? Te ves como si el mundo se te viniera encima. ¿Molesto yo? No, para nada. Solo tuve un pequeño problema, pero ya lo solucioné. ¿Ah, sí? De seguro tuviste un problema con tu esposa, ¿verdad? Los hombres casados siempre tienen esa cara. ¿Esposa? Yo no soy casada. Déjeme decirle, señorita, que soy soltero y sin compromiso. Libre como el viento.
Me encantan los hombres como tú. Soltero, guapo y disponible. Créeme, yo soy muy buena para eso. ¿Acaso me está haciendo una propuesta? ¿Tú qué crees? Claro que te estoy proponiendo algo. O no me digas. Tienes mejores cosas que hacer. No, no tengo nada importante que hacer. Estoy libre y disponible para usted, señorita. Ahora ya no tengo nada que me ate. Me encanta que seas directo. ¿Qué te parece si nos vamos a otro lugar? Donde podamos estar solos. Para hacerte olvidar todos esos malos ratos. ¿A dónde vamos? No conozco nada por aquí. Es un lugar muy cerca. Es muy bonito. Vamos a estar tranquilos ahí. Perfecto. Me hace falta desestresarme. Perfecto. Conmigo no te vas a arrepentir. Yo sé cómo tratar a los hombres. Me gustas. Eres directa y segura. No todas las mujeres son así. A mí no me gusta perder el tiempo. Lo que veo y me gusta, lo tomo y ya. Nati. Nati, ¿estás lista? Mira que tenemos que salir a vender. Así que hay que aprovechar el día. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el canguil está por todo el piso? Se me cayó sin querer. Mira todo eso, Nati. Todo el canguil se echó a perder. Lo sé, Tatiana. Por eso no te voy a acompañar hoy a vender. Nati, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron, Nati? Tú no eres así. Estoy segura que algo malo tuvo que haber pasado. Fue José. José me abandonó por ser pobre. Tiró todo mi canguil al piso y luego se fue. Ese desgraciado. ¿Cómo pudo hacerte esto? Después de todo lo que han pasado juntos. Soy un fracaso. José tiene razón en irse. No, Nati. Él no tiene razón. Escucha. Escúchame bien. Este sacrificio algún día valdrá la pena. ¿Cuándo, Tatiana? ¿Cuándo va a valer la pena? Estoy a punto de graduarme y sigo siendo pobre. Pues precisamente por eso. Estamos a punto de graduarnos y estoy segura que pronto vendrán nuevas oportunidades para nosotras. Ya vas a ver. Yo ya no creo que hayan oportunidades para mí. No sirvo para nada. No. Nati, no digas eso. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Yo te voy a ayudar. Ay.
Ya sé. ¿Qué te parece si te comparto mis rosas? Para que tú también las puedas vender. No, Tatiana. Esas son tus rosas. Tú las cortaste para poderlas vender. ¿Y eso qué tiene? Yo puedo ir a cortar más en mi casa. Mientras tanto, tú te arreglas y vamos a vender esas, ¿sí? ¿De verdad harías eso por mí? Ay, no. Por supuesto que sí. Así que, lávate esa cara y ve a cambiarte ese vestido. Yo voy por mis rosas. ¡Alístate! Por cierto, mi nombre es José. No hubo la oportunidad de poder presentarme formalmente en el parque. Mucho gusto, José. Mi nombre es Joyce. ¿Sabes que me gustó mucho conocerte? Así haya sido de una forma espontánea. Creo el destino quiere unirnos. No creo en las casualidades, pero sí en las señales. José, ¿estás dispuesto en aceptar el destino? Porque créeme, yo creo en todas esas cosas. Claro que sí. Voy a comenzar a creer en el destino y en mi corazón. Desde que te conocí, mi vida ya tomó color. Te voy a ser muy clara. ¿Sí me ves, José? Yo soy una mujer hermosa, guapa, ¿verdad? ¿Sí? Claro que sí. No lo puedo negar. Y también tengo mis necesidades. Estoy buscando un hombre que me ayude económicamente. No te voy a mentir. Dime en qué te puedo ayudar. ¿Para qué soy buena? Recién nos estamos conociendo. Me da mucha vergüenza decirlo. Estarte pidiendo cosas. Tranquila. No te preocupes. Si yo puedo ayudarte, lo haré. ¿En serio lo piensas hacer? Bueno, pues... estoy debiendo del alquiler del departamento. ¿El alquiler? Sí, José, créeme. He querido reunir todo el dinero, pero no he podido en todo este tiempo. Yo te voy a ayudar. ¿En serio? Claro que sí. Voy a ayudarte. No puedo permitir que te quedes en la calle. Muchas gracias, José. Eres como un ángel que cayó del cielo para mí. Rosas, rosas frescas. Rosas frescas. A $1. Unas hermosas rosas. Brindemos por nosotros, por las casualidades. Por el destino. Cómprele una rosa a su hermosa novia. Por solo $1. ¿José? No puedo creerlo. ¿La conoces? ¿Quién es esa mujer? No es nadie importante. Creo es una vendedora más.
¿Una vendedora más? José, soy Natalia. ¿Ya no me reconoces? Claro que te reconozco. Por eso lárgate de aquí. ¿Cómo me puedes hacer esto? Hace unas horas estábamos juntos. ¿Y ahora estás aquí? ¿Con otra mujer? José, ¿en serio ella no es nada para ti? Porque pareciera que tuvieran mucha historia juntos. No. No es nadie. Es una persona que perteneció a mi pasado. Pero ya no tiene importancia. Al pasado. José, apenas esta mañana me dejaste. Tiraste mi canguila al suelo y te fuiste. Exacto. Me fui. Fue mi decisión. Y no pienso cambiar de opinión. Yo solo quiero entender qué pasó. ¿Qué cambió en tan poco tiempo? Nada cambió. Solo abrí mis ojos. Y me di cuenta que necesito a alguien a mi altura. Alguien con clase. Alguien con presencia. Ya lo escuchaste a José. Él no siente nada por ti. Así que mejor será que te vayas. Vete. Natalia. Lárgate de aquí. No dañes nuestra hermosa cita. ¿Está bien? Pero te vas a acordar de esto siempre. Y algún día te vas a arrepentir. De lo único que ya estoy arrepentido es de haber perdido tanto tiempo contigo. Lárgate. ¿Por qué me pasa todo esto a mí? No es justo. Yo no he hecho nada malo. Disculpe, señorita. Qué bonitas rosas que tiene aquí. ¿Qué hacen tiradas aquí en el suelo? No están tiradas. Es que... Déjeme en paz. No quiero hablar con nadie. Discúlpeme. Es que se ve muy mal. Cuénteme.
¿Qué fue lo que le pasó para que esté llorando de esa manera? ¿Eso a usted qué le importa? Déjeme tranquila. Se lo suplico. Bueno, no quiero molestarla. Solo quería ayudar. ¿Cuánto cuestan las rosas? ¿Me puede vender una? No tienen precio. No están a la venta. Por favor. Permíteme comprarte al menos una. Me las puedes vender, ¿verdad? Ya le dije que no. No están a la venta. ¿Por qué tanta insistencia? Pues porque me gustan. Están muy bonitas. Es más, ¿qué le parece si le compro todas? ¿Todas? ¿Y por qué necesita tantas rosas? No tiene sentido. Sí lo tiene. Yo tengo mis razones. Tú dime el precio por todas. Yo lo pago. Son muchas rosas. ¿$100? $100. Aquí tienes exactamente $100. Toma. Si hay un sobrante, te lo puedes quedar. Tómalos. ¿En serio me va a pagar todo eso? ¿Por qué está haciendo esto? Aquí tiene. Son todas suyas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. De verdad, muchas gracias. No sabe cuánto necesitaba esto. De nada, señorita. Me alegra haber podido ayudar en algo. Gracias. Ya sé. Señorita. Discúlpeme. Es solo que no tengo a nadie a quien regalar estas rosas. ¿Sabe qué? Tenga. Son para usted. ¿Qué? No entiendo. ¿Me las está devolviendo? Pero si me las acaba de comprar. Sí. Es cierto que las compré. Y eso me da el derecho de hacer con ellas lo que quiera, ¿verdad? Así que te las regalo a ti. Que tengas un lindo día. ¡Ey, señor! ¡Señor! ¡Espere! ¡Señor! Nati, mujer, ¿dónde te metiste? Se estaba buscando por todas partes. Tatiana, discúlpame. No te vi venir. Eso no importa. Escucha, la maestra Gaviluz me llamó de la universidad. ¿La profesora Gaviluz? ¿Pasó algo? ¿Qué te dijo?
Pues me dijo que era algo importante, que quería hablar con nosotras algo acerca de la tesis. ¿Y necesariamente tiene que ser ahora? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué pasó? No me dio detalles. Solo me dijo que teníamos que ir las dos juntas, lo antes posible. Está bien. Vamos. Sí. Tatiana, te quiero contar algo. Me pasó algo increíble. ¿Qué pasó? No me digas que te pasó algo malo, Nati. Mira. Son $100. Vendí todas las rosas en $100. ¿$100? ¿Por las rosas que te di? ¡Ay, Nati, no lo puedo creer! Pero, ¿quién te pagó tanto por las rosas? Un joven muy amable. Me compró todas las rosas y luego me las regaló a mí. ¡Qué historia tan rara, Nati! ¿Y ese muchacho? ¿O está loco o tiene mucho dinero? Porque nadie da $100 así como así. No lo sé. Pero ese hombre fue muy generoso conmigo. Ojalá y algún día lo vuelva a ver. Así le puedo agradecer como se debe. Ojalá. Pero ahora ya vámonos. No podemos hacer esperar a la licenciada Gaby, ¿sí? Vamos, recojamos esto. Les tengo excelentes noticias para ustedes. ¿Noticias? ¿Qué pasó, profesora Gaby? Díganos, por favor. He estado revisando su tesis por completo y déjenme decirles que su trabajo es impecable. Me gustó lo que hicieron. ¿De verdad? ¿No hay ningún cambio? ¿Está bien así? En realidad está muy bien hecha, pero claro, hay cambios muy ligeros que hacer. Algo breve, no tienen de qué preocuparse. No lo puedo creer. Estoy tan feliz. Por fin nos vamos a graduar. Yo no creo que pueda hacer esos cambios. Y tampoco tengo ánimos de hacer nada más. ¿Qué pasa, Nati? ¿Por qué dices eso? No está dentro de mi presupuesto hacer una corrección más. Y como le dije, ya no tengo ánimos de seguir haciendo nada. Los cambios que yo les estoy pidiendo son mínimos. Y además tienen solamente 2 días para terminarlo. Y listo. No sé qué decirle. No podría darle una respuesta ahora. Permítame pensarlo, profesora. Está bien, Natalia. Tómate tu tiempo, pero que no sea mucho. Porque dentro de 2 días esos cambios tienen que estar. No se preocupe, profesora Gaby. Yo me encargo. Sé que Nati va a recapacitar y lo va a hacer. Y yo sé que ustedes van a poder con esto. Van a salir adelante las dos. Le prometo que entregaremos todo a tiempo. Muy bien. ¿Qué hago, Tatiana? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Vas a terminar tu tesis. Vas a graduarte. Eso es lo que vas a hacer. ¿Y cómo lo voy a lograr? Ya me dejó José. Y ahora mismo no tengo el apoyo de mis padres. Nati, escucha. Yo sé que ahora todo te está saliendo mal. Pero no por eso te vas a rendir.
Tatiana, ni siquiera tengo dinero para poder pagar las correcciones de mi tesis. Sabes que no vendí nada hoy. Ay, Nati. ¿Cómo que no tienes dinero? ¿Y esos $100 que me mostraste hace rato? ¿Qué son? Tatiana, ese es el dinero de las flores, de tus flores. Por lo tanto, ese dinero es tuyo. Pues ahora es tuyo. Tómalo como un préstamo, no como un regalo. Me lo pagas después, cuando te hayas graduado, cuando hayas conseguido un trabajo. No sé qué decir. Gracias, Tatiana. De verdad no sé cómo voy a pagarte todo lo que estás haciendo por mí. Lo vas a hacer, Nati. No dejes que ese hombre arruine tus sueños. Es que me duele, Tatiana. Me duele lo que me hizo. Cómo me humilló delante de esa mujer. Yo sé que te duele, Nati, pero tú eres fuerte. Tienes que demostrarle a ese hombre que eres capaz de muchas cosas. Tienes que demostrarle tu valor. Bueno, me gustaría conocerte más y saber más de ti. Claro que sí. Ya llegamos. Esta es mi casa. Muchas gracias por acompañarme. ¿Aquí vives? ¿Y vives sola o compartes el departamento con alguien más? Sola. No me gusta compartir el departamento con nadie. Soy una mujer muy independiente. Excelente. Entonces puedo pasar y así seguir conociéndonos mucho mejor. Claro que no. Aún no te has ganado ese privilegio, guapo. Recién hoy nos acabamos de conocer. ¿Privilegio? Sentí que habíamos conectado en la cafetería. Sentí química entre nosotros. Y claro que lo hay. Demasiado. Pero primero quiero saber de qué eres capaz de hacer por mí. Dime qué cosa. Dime y yo la hago. Haré lo que sea necesario. Bueno, pues quiero que me des dinero para pagar el departamento. Esa será tu primera prueba. Dinero. Está bien. Yo te lo ofrecí y mañana mismo te lo consigo. Perfecto. Mañana, ¿a qué hora nos vemos? O más bien, dame tu número. Yo te voy a contactar. Anótalo aquí y así lo guardo. Ya lo tienes. Te puedes ir tranquilo. Adiós. ¿Y así nada más? ¿No te vas a despedir después de todo lo que pasamos hoy? Te has ganado eso por ser un lindo conmigo. Ya verás. Si haces todo lo que te digo, vas a tener muchas cosas mejores. Está bien. Me voy. Solo que esta noche piensa en mí. Lo haré. Ahora vete. Cuídate, José. La voy a conquistar. Voy a demostrarle que puedo ser lo que ella necesita.
¿Cómo te fue, Joyce? ¿Conseguiste algo bueno por ahí? Nada todavía. Pero estoy segura que mañana sí. Encontré al hombre perfecto. Perfecto. Más te vale que sea así. Ya no hay nada que comer en esta casa. Y debemos 5 meses la renta, Joyce. Claro que sí, mi amor. Estate tranquilo. Esta vez sé que él es el hombre indicado. Tiene algo especial. Especial. ¿Y qué te hace creer que es especial? Se llama José. Lo conocí en el parque. Parece que tiene algo de dinero. Y si no lo tiene, mi amor, yo sé que él lo va a conseguir. José. ¿Y qué te hace pensar que lo va a conseguir? Ay, mi amor. A veces te ilusionas tan rápido con esos tarados. Mi vida, ¿intercambiamos números? Luego me invitó a tomar un café. Cuando le dije que no tenía para pagar el alquiler, él no dudó decirme que sí. Mi amor, piensa. No te dio nada. Solo promesas. Y con las promesas no comemos. Y tampoco pagamos la renta. Yo lo sé, pero tienes que estar tranquilo. Ya verás que muy pronto lo voy a tener comiendo de mi mano. Mi plan va a resultar a la perfección. Tú solo espera. Cuidado, Joyce. Cuidado con pasarte de la raya. Sabes perfectamente hasta dónde puedes llegar. Lo sé, mi amor. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Más te vale. Porque aquí tu dueño soy yo. Que no se te olvide nunca. Yo sé que tú eres mi dueño. El único. José solamente es una fuente de dinero. Nada más. Mañana espero resultados. Estoy cansado de estar en esta casa sin hacer nada. Ya verás que todo va a cambiar. Mañana será un nuevo día. Ahora quiero que vayas a descansar, te pongas cómodo. Yo me voy a dar una ducha. Ok, pero no te demores. Quiero que me prepares algo de comer. Claro que sí, mi amor. Otro tonto que cae en la trampa. Son tan fáciles de convencer estos imbéciles. Bueno, es momento de aprovechar mi vida de la mejor manera. Dejar todo atrás. Seguir adelante. Si José se fue, pues que se vaya y no regrese. Yo puedo sola. Puedo salir adelante sin él. ¿Natalia? Natalia, ¿acaso estás rezando? José, ¿vienes a pedirme perdón? No. No vine a pedirte perdón. Vengo por algo más importante, por otra cosa. ¿A qué vienes? ¿Por qué vienes después de todo lo que me dijiste?
Tú ya no tienes nada que hacer aquí. Lárgate de esta casa. ¿Qué? ¿Cómo que me largue? Aquí vivía yo. Y puedo venir cuando quiera. Pues no. Estás equivocado. Esta casa me la dejaron mis padres. Tú solo vivías conmigo. Aquí vivía yo. Y por derecho, la mitad me corresponde. Así son las cosas, Natalia. ¿Derecho? Tú no tienes ningún derecho sobre esta casa. Esta casa es de mi familia. Pues decidí venderla. Necesito el dinero para algo muy importante. ¿Venderla? No, José. Tú no puedes hacer eso. Esta casa me la dejaron mis padres. Esta casa es mía. Ya está tomada la decisión. Búscate otro lugar donde vivir. Mira tú dónde te vas. José, por favor. No me hagas esto. ¿A dónde voy a ir? No tengo ningún lugar. Ese no es mi problema. Yo necesito el dinero. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué José es así conmigo? ¿Por qué es tan malo? Ricardo, hijo, ¿vas a la empresa? Me gustaría que me acerques a un lugar. Claro, mamá. Dime, ¿a dónde te llevo? Bueno, mi carro se averió y no quiero tocarlo hasta que lo llevemos al taller. Mamá, no te preocupes. Dime, ¿dónde te llevo? Voy a rezar. Quiero ir a la iglesia, agradecer al Señor por todas sus bendiciones. Muy bien, mamá. Vamos. Queda de paso el trabajo. Tal vez tienes razón, mamá. Hace mucho tiempo que no voy a la iglesia. Hijo, pero si no estás muy ocupado, ¿por qué no vamos juntos hoy? ¿A la iglesia? Sí. Me acompañas a la iglesia y luego vas a trabajar. Está bien, mamá. Muy bien. Las cosas en la empresa pueden esperar. Vamos. Vamos. Gracias. Joyce, perdón por llegar tarde. Tuve unos contratiempos esta mañana. Tranquilo, José. Lo importante es que ya estás aquí. ¿Te ves tan hermosa? ¿En serio me veo bien? Y eso que me puse lo primero que encontré. Pensé que me vería mal. Para nada. Estás linda. Mucho más linda que ayer. Yo sabía que tú ibas a venir así. Muy apuesto. Por eso me puse esto. Para ti.
¿De verdad lo hiciste para mí? Pues claro. Ahora todo lo que haga, lo que me ponga, lo voy a hacer pensando en ti. Y bueno, José, dime, ¿a qué lugar me llevarás? A los lugares más lindos. Donde tú quieras. Me parece muy bien. Pero antes de irnos, quiero saber si yo puedo confiar en ti. ¿Confiar en mí? Claro que sí. Puedes confiar en mí. ¿Recuerdas lo que te dije ayer? Que necesito pagar el alquiler de mi departamento. Tengo que pagarlo antes de poder salir. Mira, estoy trabajando en eso. Solo que hoy no tengo el dinero. Pero lo voy a conseguir. ¿Acaso me mentiste, José? ¿En qué quedamos? ¿Que me ibas a apoyar? Solo me estás diciendo mentiras. No, no te mentí. Solo necesito un par de días. Lo voy a conseguir todo, Joyce. ¿De verdad? Dime que esto no es cierto, José. Pensé que tú eras diferente. Sí soy diferente. Dame 2, máximo 3 días y lo consigo todo. No puedo esperar. Y si salgo me van a quitar todo. Así que me tengo que ir. Joyce, yo tengo aquí... Traigo algo de dinero conmigo. ¿Te puedo dar eso? ¿Así? ¿Y cuánto dinero llevas ahí? $50. Esto traigo conmigo. ¿$50? Por lo menos... Dame $200 para poder pagar el alquiler del departamento. Joyce, en serio. Mira, recíbeme esto y yo voy a conseguir lo que falta. Por favor. Discúlpame, pero no puedo salir del departamento. Si lo hago, cuando venga no voy a encontrar nada. Cuando tengas el dinero, me buscas. Joyce, no te vayas. Dame una oportunidad. Joyce.
Virgencita, por favor ayúdame. Ya no puedo más sola. No tengo fuerzas. Necesito que me des valor para seguir adelante. Señor, te pido que mi hijo Ricardo encuentre una buena mujer, alguien que lo valore y lo ame de verdad. Padre Celestial, cuida la salud de mi madre. Es lo más importante para mí. No dejes que le pase nada malo. No quiero sufrir más. Por favor, dame paz. Dame una señal de que todo va a estar bien. Señor, ayuda a quien está sufriendo en este momento. Dale consuelo a esa alma que llora. Padre, ayuda a todas las personas que sufren. Dale las fuerzas que necesitan para superar sus problemas. Te pido que no dejes que me quiten la casa de mis padres. Es lo único que me queda de ellos. Gracias por escucharme. Espero una respuesta pronto. Tengo que ser fuerte. No puedo rendirme ahora. ¿Sí ves? Te dije que debes fijarte mejor con quién sales. Ese tipo no tiene dónde caerse muerto. Sí, lo sé. Te entiendo perfectamente. Solo confía en él. Pensé que iba a conseguir dinero rápido. Pensaste mal. Ese tipo resultó ser un pobre diablo. Me voy, Fernando. Voy al parque para ver si consigo a alguien mejor. Al primero, Joyce. Al primero que se te cruce le tienes que sacar dinero. Hace días que no conseguimos nada. Lo sé. No es necesario que me repitas cada 5 minutos. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. ¿Está bien? Joyce, aprovecha tu belleza, tus encantos. Utilízalos bien. Claro que sí. Y lo voy a hacer, Fernando. Esta vez voy a conseguir un hombre que sí tenga dinero. Perfecto. Joyce, por algo invertimos en ti. Tenerte así nos cuesta y mucho. Sí, tienes razón. Por eso no te voy a defraudar. Esta vez sí lo voy a hacer. Eso, así se habla. Consigue dinero. Necesitamos pagar el alquiler y todos los servicios. Necesitamos dinero de urgencia. Nati, qué bueno encontrarte. Tatiana, lo mismo digo. Salí a caminar un rato.
Necesitaba despejar mi mente. Y amiga, no digas eso. Tienes que seguir adelante. No puedes rendirte ahora. ¿Cómo voy a seguir, Tatiana? Me van a quitar la casa. Me voy a quedar sin nada. Pero algo se podrá hacer. No sé. Tiene que haber alguna manera de proteger tu casa. No, Tatiana. No hay nada que hacer. José dice que tiene derecho sobre esa casa y que la va a vender. A ver. ¿Tú pusiste la casa a nombre de los dos cuando tus padres murieron? No. La casa siempre estuvo a nombre de mis padres. ¿Lo ves? Algo se puede hacer. Ya sé. Vamos a averiguar en el registro de la propiedad. ¿En el registro de la propiedad? ¿Para qué? Pues, para actualizar los documentos, las escrituras. Y para que la casa quede solo a nombre tuyo. No sé, Tatiana. Yo nunca hice eso cuando mis padres murieron. Seguro ya es demasiado tarde. Estoy segura que algo se puede hacer. Algún recurso legal habrá para proteger tu casa. Estoy cansada, Tatiana. No tengo fuerzas para pelear por esto. Anímate, Nati. Yo te voy a acompañar. No voy a dejar que te rindas así como así. Está bien. Está bien. Aunque no creo que sirva de mucho. Va a servir. Ya lo vas a ver. Además, hablé con la profesora Gaby. ¿Hablaste con ella? Ujú. ¿Para qué? Le pedí que nos ayude extendiendo el plazo para presentar las correcciones de la tesis. Tatiana, yo no quiero más tiempo. Yo no voy a hacer la tesis. La vas a hacer. La vas a hacer, Nati. Y aunque nos dé más tiempo, ahora no tengo cabeza para eso. Por eso mismo. Primero vamos al registro, resolvemos lo de tu casa y luego lo de la tesis. Creo que tienes razón. Primero vamos a resolver lo de la casa. Es lo más importante. Sí, así se habla, amiga. Lo vamos a hacer juntas, ya vas a ver. Muchas gracias, Tatiana. De verdad. No sé qué haría sin ti. Eres la única que me apoya. Vámonos. Anímate. Mira, vamos ahora rápido y mientras más rápido, mejor, ¿sí? Muy buenos días, señor Ricardo. Aquí le tengo los informes de investigación acerca de las finanzas de la empresa. Hola, Gabriela. Cuéntame. ¿Qué encontraron? Efectivamente, la empresa Baduve ha sufrido graves desfalcos. Hay malversación de fondos. Lo sabía. Sabía que algo andaba mal. Malditos. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Luego de la confianza que les di. Señor Ricardo, siento mucho que usted haya confiado en los directivos, pero las pruebas son contundentes. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Cuánto se robaron exactamente? Señor Ricardo, no le podría dar una cifra exacta, pero hablamos de millones de dólares. Una cifra muy considerable.
Y dígame, ¿qué procede? ¿Desea que hable con el asesor jurídico? Sí, esa sería la opción más sensata. Por lo pronto, dime, ¿quiénes son exactamente los involucrados? Son todos los altos directivos. El señor Marcos, el señor Roberto, el señor Andrés, todos ellos estaban bajo una red de corrupción muy bien organizada. Todos. No lo puedo creer. Trabajé durante años con ellos. Ay, ¿cómo no me di cuenta antes? Señor, tenemos que tomar acciones sobre el asunto lo más pronto posible. Lo sé, Gabriela. Tienes mucha razón. Por lo pronto, reúnete con el asesor jurídico de la empresa. Que preparen la demanda correspondiente. Lo más pronto. ¿Estás seguro? Si hacemos eso, ya no hay vuelta atrás. Completamente seguro. No bastará con despedirlos. Tienen que reparar todo el daño que hicieron. ¡Don Julio! ¡Don Julio! Don Julio, ¿cómo le va? Le traigo algo bueno. A cambio de dinero, tengo esta propiedad. A cambio de dinero. ¿Y qué propiedad tienes para ofrecerme? Mi casa. Usted la conoce bien. He tomado la decisión de venderla. Aquí están los documentos, puede revisarlos con calma. La casa está cayéndose a pedazos. Necesita reparación. Don Julio, por favor. Sí necesito unos arreglos, pero nada grave. La casa está en muy mal estado. El terreno, sí, es bastante grande. Me interesa. Y te puedo ofrecer por él $1000. $1000. Don Julio, usted sabe muy bien. Los terrenos por ese sector no se bajan de $5000. Pero sin los papeles a tu nombre, esto se me complica. Solo necesito tiempo, don Julio. Los papeles, el traspaso y todo lo legal lo puedo hacer. Es que no necesitas solo tiempo. Necesitas dinero, necesitas contactos. Pero bueno, ahí tienes mi oferta. ¿La tomas o la dejas? Está bien, $1000. Negocios son negocios. Un placer hacer negocios contigo. Gracias, don Julio. $1000 es poco. Pero con esto puedo ayudar a Joyce. Disculpa, ¿estás bien? Te veo muy enojado. ¿Te sucede algo? No, estoy bien. Simplemente traigo muchas cosas en la cabeza.
De seguro son problemas. ¿Por qué tan solo? ¿No tienes con quién conversar? Simplemente salí a dar una vuelta. Eso es todo. Problemas con tu esposa. Los hombres casados siempre tienen esa cara. ¿Eso es verdad? No es mi problema. No estoy casado. Tengo otro tipo de problemas. Son laborales. ¿No eres casado? ¿Cómo un hombre tan guapo como tú no lo está? De seguro tu jefe es de esos tipos que les hacen la vida imposible a sus empleados. No, ese no es mi problema. No es con mi jefe. Entonces, con tus compañeros de trabajo, o ya sé, con la contadora. Ellas siempre son insoportables en cada empresa. No es mi caso. La contadora de la empresa es muy profesional. Hace muy bien su trabajo. ¿Qué te sucede? ¿Por qué te ves así? ¿Estás tan angustiado? Tengo una empresa. Mi problema es con los directivos. Me estaban robando mucho dinero. ¿Tienes una empresa? Por ahí debiste haber empezado. Un hombre tan joven con una empresa, una responsabilidad tan grande. Así es. La heredé de mi padre. Yo solo la trabajo para rendirle homenaje. Qué lindo. Se ve que eres un buen hombre. Ahora, las personas ya no honran así a su padre. Sí, es lo menos que puedo hacer. Él se sacrificó mucho por mí y por mi madre. Eres un buen hijo. Me gustaría conocerte. ¿Qué te parece si me invitas a tomar un café? ¿Un café? Apenas nos conocemos. Ni siquiera sé tu nombre. Mucho gusto. Mi nombre es Joyce. ¿Y tú eres? Ricardo. Mucho gusto, Joyce. ¿Qué dices? Vamos por un café y haré que te olvides por un momento de todos los problemas que tienes. Está bien. Un café no le hace daño a nadie. Y creo que me va a venir muy bien distraerme. Las mejores cosas pasan cuando uno menos se las espera. Ya verás que la vamos a pasar muy bien. ¿Vamos? Vamos. Tienes que encontrar esas escrituras. Las llevamos para que las actualicen, ¿sí? Tienes razón. Debo hacer lo correcto. No voy a permitir que José me quite lo que es mío. Esa es la actitud, Nati. Ve a buscarlas. Yo te espero. Los documentos no están. Siempre los dejo en este lugar. ¿Dónde pueden estar? ¿Qué pasó? ¿Los encontraste? No están. Ya los busqué, pero no los encuentro. Siempre los he guardado en mi cuarto. Tranquila. Piensa. Recuerda dónde los guardaste, ¿sí? Nati, ¿José sabía dónde estaban guardados esos papeles? Sí,
Él lo sabía. Pero no lo creo capaz de que se los haya llevado. ¿Por qué no? ¿Acaso no recuerdas lo que te dijo? Quiere vender la casa, Nati. Tienes razón. Seguro él vino cuando yo no estaba. Él tiene las llaves de esta casa. Claro, se los llevó. Si no, ¿cómo iba a venderla? Necesita las escrituras para hacer el traspaso. ¿Y ahora qué voy a hacer sin los documentos? ¿Cómo voy a demostrar que esta casa es mía? Mira, lo que tenemos que hacer ahora es poner una denuncia por robo. ¿Denunciar a José? No, Tatiana. Yo no sé si puedo hacer eso. Claro que puedes, Nati. Él se llevó los documentos, se los robó, y eso es un delito. ¿Y si no me creen? ¿Y si dicen que yo se los entregué? Pues por eso, hay que ir lo antes posible, antes de que José utilice esos documentos. Sí, tienes razón. No voy a permitir que José me quite la casa. Así se habla. Esa es la actitud. Ahora tenemos que ir a la comisaría. Tenemos que detener a José antes de que sea demasiado tarde. Mi casa. Es lo único que me dejaron mis padres. No voy a permitir que me la quiten. No la vas a perder. Nosotras no lo vamos a permitir. Todo se va a arreglar, ¿sí? Vamos. Adelante, está abierto. Hola Gaby, ¿se puede? Victoria, querida, qué gusto verte por acá. Bienvenida. Ven, pasa. Pasaba por aquí y quise pasar a visitarte. Qué lindo verte. De verdad que es una gran sorpresa tenerte por aquí de nuevo. Cuando tú estabas acá, todo era distinto. Tú sabías cómo manejarlo todo. Por eso es que todos aquí te extrañan. Ay, Gaby, hace un año que me jubilé. Extraño tanto este lugar. Pero bueno, mi hijo quería que descansara. Y hace muy bien en cuidarte, Victoria. Te lo mereces. Y dime, ¿cómo andan las cosas aquí en la universidad? ¿Todo bien? Todo muy bien, Victoria. Ya sabes cómo es. Lo mismo de siempre. Los estudiantes con sus cosas, sus problemas. Lo normal de cada semestre. Lo de siempre. Es muy común que eso pase en estas instituciones. Lo importante es saber manejarlas. Tienes razón, Victoria. Tú que trabajaste aquí sabes cómo manejarlo todo. Y aprovechando tu visita, Victoria, quiero pedirte un gran favor. Claro, Gaby. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, tengo un par de estudiantes que están a punto de graduarse. Son muy dedicadas. En especial una se ha esforzado muchísimo para conseguir su título. Si son muy buenas estudiantes, no veo el problema. Todo debe ir muy bien. Ella es huérfana. Y no solo eso. En la actualidad está pasando una situación muy complicada con un mal hombre. Es por eso que me ha pedido una prórroga para la presentación de su tesis. Pobrecita. ¿Y no hay cómo cambiar las fechas? No podemos. Y si yo no hago nada por ella, simplemente no se va a poder graduar al finalizar el semestre.
Entiendo. ¿Sabes? Voy a hablar con los directivos. Ellos me deben muchos favores. No creo que me nieguen nada. ¿De verdad, Victoria? ¿Tú harías eso por esta estudiante? Claro que sí. Dame los datos de ella y enseguida voy a hablar con los directivos. Claro que sí, Victoria. Ahora mismo te doy los datos. Joyce, de verdad lo siento mucho, pero tengo que irme. Es urgente que regrese a la empresa. ¿Solo eso me vas a decir? ¿Nada más? ¿Acaso no vas a pedir mi número de teléfono? Así está bien. Prefiero dejarlo al destino. Si nos volvemos a encontrar, esa será la señal. Cuídate mucho. Me caíste muy bien. Espero que la vida nos vuelva a juntar. Yo también lo espero, Joyce. Cuídate. Ricardo. Ese hombre será mi gran fortuna. Se ve que tiene mucho dinero. Claro que no voy a perder esa oportunidad. Él es un buen partido. Mi esfuerzo valdrá la pena. Y quién sabe, me puedo quedar con él. Es un hombre guapo, inteligente, adinerado. En cambio, Fernando, él solamente me utiliza. Ya estoy cansada de trabajar para él. Ricardo puede ser mi salvación. Claro que sí. Jamás voy a perder esta oportunidad. Haré lo que sea para poder tenerte. Oiga, ¿qué le pasa? Esta es mi casa. ¿Cómo se atreve? ¿Mi casa? Está equivocada, señorita. Esta casa ahora me pertenece. Esta mañana llegó su esposo. ¿Y qué cree? Me vendió esta casa. No. Eso no es posible. José no tenía ningún derecho. Claro que es posible, señorita. Yo pagué por esta casa, él me dio las escrituras y listo. Esto se trata de un error, señor. Es más, nosotras acabamos de poner una denuncia por robo. José robó las escrituras de esta casa. Él no tiene ningún derecho sobre esta casa. Ustedes no pueden hacer nada con una denuncia. Como les digo, yo tengo las escrituras, yo tengo las llaves. Ahora esta casa me pertenece. Al menos permítame sacar mis pertenencias de ahí. Como le digo, esta casa ahora me pertenece, con todo lo que hay ahí adentro. Y si me permiten, me tengo que retirar. No, señor. ¡Deténgase! Nati, ¡Por favor, Nati. señor! Nati, ven acá. Déjalo. Déjalo. No vale la pena. Tatiana, ¿cómo quieres que me tranquilice? Me quedé sin nada. José vendió esta casa. ¿Cómo voy a solucionar eso? Lo vamos a solucionar. Encontraremos la manera. Tú tranquila, ¿sí? ¿Dónde estabas? Ya es tarde. Te estaba esperando. Estaba por ahí, buscando un candidato. Y dime, ¿qué querías hablar conmigo? Apareció José. El pobre diablo. ¿José? ¿Y dónde está él?
¿Qué te dijo? Vino a buscarte desesperadamente. Me dijo que quería conversar contigo. Eso quiere decir que él ya consiguió el dinero. ¿Y te habló de eso? Sí, me dijo que te quería ayudar. Llámalo. Quiero que lo llames ahora mismo. No, no quiero. Ya estoy cansada de eso. ¿Perdón? ¿Qué fue lo que dijiste? Joyce, tú y yo tenemos un trato. Yo te doy un techo y tú haces el trabajo. Pues ya no tenemos ni un trato. Tú siempre tomas las decisiones. Nunca me preguntas nada a mí. Yo te mantengo. ¿Y así me pagas? ¿Reclamándome? ¿Quejándote? Me mantienes. Fernando, te lo voy a recordar. Yo soy la que te mantengo a ti. Joyce, yo soy la mente maestra en todo esto. Tú simplemente eres la cara bonita. Pues esta cara bonita ya se cansó. No te estoy pidiendo nada malo. Simplemente te estoy pidiendo que lo llames. Nada más. Ya lo llamo mañana. Ahora mismo estoy cansada. No quiero. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? Si no has hecho nada en todo el día. Pues encontré a alguien más. Alguien que sí tiene dinero. Así que ya no necesito de José. ¿Encontraste a alguien con dinero? Sí. Alguien que tiene muchísimo dinero. Pero él sí es diferente. Joyce, espera, ven. No puedes irte así nomás. No puedes terminar con lo que hemos construido juntos. ¿Hemos construido? ¿Qué? Estafando a la gente. ¿Tú crees que eso es vida, Fernando? Es lo único que sabemos hacer. Y lo hacemos bien. Y eso nos mantiene vivos. Pero ya me harté de esa vida. Quiero algo diferente para mí. Algo me estás ocultando, Joyce. Y lo voy a averiguar. Hijo, llegas tarde. Hola, mamá. Ven, siéntate. ¿Cómo estuvo tu día en la empresa? Mamá, fue un día muy difícil. Tuve que despedir a algunos funcionarios. ¿Despedir gente? Pero, ¿qué pasó? Tuvo que ser algo muy grave para que tú tomes esa decisión. Eran directivos. Los que manejaban las finanzas y las operaciones. Desfalcaron la empresa durante meses. ¿Cómo que desfalcaron la empresa? Por Dios, hijo, eso suena horrible. Pero lo descubriste a tiempo, ¿verdad, hijo? Sí, los descubrimos. Pero el daño ya está hecho. Perdimos mucho dinero. Hiciste lo correcto, hijo, al despedirlos. No podías permitir que sigan un minuto más en ese lugar. Sí lo sé, mamá. Pero ¿por qué hay tanta corrupción por todos lados?
¿Por qué la gente no puede hacer las cosas de manera correcta? Hijo, porque el sistema está así, contaminado. Es muy difícil cambiar eso. La gente siempre busca su beneficio propio. No tiene por qué ser así. Yo mismo me voy a encargar de instaurar un nuevo manejo empresarial. ¿Y cómo piensas hacer eso? Es tan difícil cambiar la mentalidad de las personas. Pues contratando personas nuevas. Gente joven que quiera salir adelante sin la necesidad de robar. ¿Gente sin experiencia? Hijo, ¿y no tienes miedo de que no sepan manejar sus cargos? No, mamá. Eso mismo es lo que busco. Gente nueva. Yo les daré una oportunidad. Yo seré su ejemplo. José, qué gusto verte de nuevo. Hola, Joyce. He estado pensando mucho en ti. No respondías mis llamadas y me preocupé. Perdóname. He estado buscando el dinero para el alquiler de mi departamento. Tú sabes por todo lo que estoy pasando. Te tengo una buena noticia. Ya no vas a tener que seguir buscando. Yo tengo el dinero para tus problemas. ¿Todo ese dinero es para mí? No sabes lo que significa. Muchas gracias. Espera. Tenemos que hablar qué significa todo esto. José, nosotros no tenemos nada. Tú ya me diste lo que yo necesitaba. Y sí es suficiente. No. ¿Cómo que no tenemos nada? Yo pensé que teníamos algo juntos. Que íbamos a comenzar una vida juntos. Qué lindo de tu parte, José, pero yo necesito alguien que realmente resuelva mi vida. Esto solamente me alcanza para el arriendo, nada más, para mis deudas. Joyce, tranquila. Yo puedo conseguir más dinero. Solo dame tiempo. Lo siento, José, pero no te puedo dar más tiempo. Con eso te has ganado un besito. ¿Un besito? ¿Solo eso? Creí que lo que los dos teníamos era auténtico, era real. Por Dios. ¿Tú me das dinero? Y yo te puedo dar muchos cariños. Pero esto no es amor. Joyce, no puedes estar hablando en serio. Yo vendí mi casa por ti. ¿Vendiste tu casa? Ay, no, no, no. Pero igual, esto no es suficiente para mí. Era lo único que tenía. Creí que era importante para ti. Ya no, José. Ahora me voy a pagar al departamento y quiero que te largues de mi casa, ahora mismo. Espera. Voy a conseguir el dinero. Solo necesito más tiempo y que me des una oportunidad. Está bien. El día de mañana te voy a esperar aquí. Si no traes dinero, José, te olvidas de mí. Joyce. Me quitó todo el dinero. Todo lo que tenía no le importó. Vendí mi casa. Me quedé sin nada. ¿Y ella solo quiere más?
Dejé a Natalia por una mujer que no vale la pena. No. Sí vale la pena. Tengo que conseguir ese dinero. Lo voy a hacer y mañana regreso. Pero ya no tengo dinero. ¿Dónde conseguiré más dinero? ¿Y? ¿Conseguiste algo? ¿Te dio algo el muerto de hambre de José? Pues todo lo que prometió José fue cierto. Mira lo que me dio. Aquí hay como $1000. Para ser exactos, hay $1000. Con eso vamos a pagar el departamento y también nos va a alcanzar para otras cosas. Toma. Esta es tu parte. Y esta la mía. Mitad y mitad. Como siempre. Fernando, esto no es justo. Yo hice todo el trabajo. Justo. Está bien, Joyce. Está bien. Toma. Quédate con todo. Pero aprovéchalo. Aprovéchalo muy bien. Porque luego de esto vas a tener que conseguir más dinero. Ya estoy cansada de esta vida. Yo no quiero seguir estafando a las personas. Quiero una vida real. Una vida real. No, Joyce. Ganamos más así. Mira todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Un departamento que cada mes estamos a punto de perderlo? Tenemos una buena vida, Joyce. Y si trabajamos juntos, vamos a tener mejores cosas y más dinero. ¿Y si te digo que ya no quiero vivir en esto? ¿Que quiero empezar desde cero? Tú no puedes hacer esto. No me puedes dejar. No puedes tirar a la basura todo lo que hemos construido. Tú sin mí no eres nadie. Te lo recuerdo, Fernando. Yo también trabajo. La que trae el dinero a esta casa soy yo. Ok. Está bien. No hay que pelear. Los dos somos importantes. Y los dos nos necesitamos. Así es. Pero algún día sí quisiera que mi vida cambie. No me gusta vivir así. Algún día. Pero hoy no es ese día, Joyce. Tenemos una mina de oro. Y la vamos a trabajar hasta donde más se pueda. Claro que sí. Tenemos una mina de oro que no la podemos perder. Nati, lo logramos. Por fin somos ingenieras. Ay, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo tampoco. Después de todo lo que pasamos, pensé que este día no iba a llegar. ¡Felicitaciones, chicas! Lo lograron. Yo sabía que lo iban a hacer. Siempre tuve fe en ustedes dos. Gracias por confiar en nosotras, profesora Gaby. Gracias, ingeniera. Sin su ayuda no hubiéramos podido presentar nuestra tesis a tiempo. Ustedes se lo merecen. Trabajaron mucho para este día. Y a partir de ahora, muchas puertas se les van a abrir. Bueno, ya pasamos lo más difícil graduándonos. Ahora viene lo más complicado.
¿Más complicado, dices? ¿Qué podría ser peor que todo lo que hemos pasado? Conseguir trabajo, Tatiana. Tú sabes. Ahora necesitan a personal con experiencia. Así es, Nati. Para trabajar se requiere experiencia. Y sin experiencia previa, pues nadie las contrata. Es un círculo vicioso. ¿Cómo se pretende que tengamos experiencia sin antes haber trabajado? Ustedes dos tienen que postular a empresas en donde den apertura a gente recién graduada como ustedes. Hay muchas empresas. Pero son muy pocas. Y muchos graduados buscando lo mismo que nosotras. Pero bueno, ya hemos pasado lo más difícil. Así es, Nati. Sé por todo lo que tuviste que atravesar. Pero esta oportunidad tiene que ser suya. Ingeniera, si me permite, quiero agradecerle. Usted ha sido un ángel para nosotras. Nos apoyó cuando nadie más lo hizo. Tatiana, no tienes nada que agradecerme. Además, yo lo hago realmente con el corazón. Me gusta apoyar a mis estudiantes para que salgan adelante y así puedan cumplir todos sus sueños. Y bueno, señoritas, las dejo porque tengo que ver muchos pendientes. Nuevamente, mis sinceras felicitaciones. Gracias, ingeniera. Con permiso. Ingeniera, ¿Sí? no se olvide. Si sabe de algo, no dude en recomendarnos. Por supuesto, Nati. Vayan preparando muy bien sus currículums. Por supuesto que lo haremos. Hoy mismo vamos a preparar nuestras hojas de vida. Estamos listos para que nos llamen. Así va a ser. Todo va a salir bien. No hay nada de qué preocuparse. Que tengan un lindo día. Con permiso. Logramos graduarnos, Tatiana. A pesar de todo. Sí, a pesar de todo. Ahora, a conseguir trabajo. Que se vienen días mejores. Nati. Gaby, qué gusto verte. Te felicito. La ceremonia de incorporación de tus alumnas estuvo muy bonita. Gracias por invitarme. Mi querida Victoria, qué gusto tenerte aquí. Me alegra mucho que hayas podido venir. Yo quiero aprovechar este momento para agradecerte de todo corazón lo que hiciste por mis alumnas. No fue nada. Lo importante es que tus alumnas se graduaron. Ahora son todas unas profesionales y podrán ejercer sus carreras. Ahí viene el problema, Victoria. Tú sabes que cuando uno recién se gradúa no tiene experiencia laboral. Por ende, nadie nos contrata en ninguna empresa. Es verdad. Es muy difícil para un recién graduado conseguir trabajo. Pero ahora que lo mencionas, mi hijo está renovando personal en su empresa. ¿De verdad, Victoria? ¿Y tú crees que él las pueda contratar sin experiencia previa? Claro que sí. Él está buscando gente con ganas de trabajar. La experiencia la van a adquirir allí, en el camino. Esa es una excelente noticia, Victoria. Entonces, ¿podría recomendar a mis dos alumnas? Gaby, ¿estamos hablando de las chicas de antes? Sí, sí, justamente ellas, Tatiana y Natalia. Te cuento que ellas se graduaron con honores. Son muy dedicadas realmente. Por favor, entrégame sus nombres completos, sus números de teléfonos y yo hablo con mi hijo. Mira, aquí están. Aquí está toda la información, números de contacto, dirección, todo. Todo está aquí. Por lo que veo, están muy bien preparadas. Sí, yo creo que mi hijo necesita personas así. Honestas. Es que se esfuercen. Él valora eso
ante la experiencia. Bien. ¿Y cuándo crees que podría atenderlas tu hijo? Para yo decirles que se preparen para la entrevista. Tranquila. Mira, yo voy a hablar con mi hijo. Cualquier cosa te aviso mañana en la mañana. Yo estoy segura que Ricardo pronto las va a querer conocer. Ay, Victoria, muchas gracias de todo corazón. De todas maneras, yo les voy a decir que se vayan preparando porque esa entrevista llega porque llega. Yo creo que sí. Señor Ricardo, perdón que lo moleste. Aquí están las candidatas que le mencioné. Ella es Tatiana y ella Natalia. Sean bienvenidas. Mi madre me habló muy bien de ustedes. Gracias por recibirnos. Es un honor estar aquí. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Sus carpetas. Vamos a ver. Yo creo que te he visto antes a ti. ¿Nos hemos visto en algún lado? Sí. Usted es el joven de las rosas. Usted me compró rosas aquel día. Es verdad. Eras tú. La chica que vende rosas en la calle. ¿Cómo? ¿Ustedes ya se conocían? Sí. ¿Recuerdas que te conté que un joven me compró rosas y luego me las regaló? Fue él. Así que usted fue quien ayudó a mi amiga. Vaya, gracias a que usted hizo eso, ella pudo terminar su tesis. No sabía que tan pequeño gesto ayudaría tanto. Me alegra saber que sirvió de algo. Claro que sirvió. Con ese dinero pude pagar las correcciones de mi tesis. Y pude graduarme. Y ahora estás aquí, trabajando. Todo tiene un propósito. Bueno, no hay nada que pensar. Los puestos son suyos. Empezarán como directivos, desde el inicio. ¿Como directivos? ¿Desde el inicio? Pero no tenemos la experiencia de ese nivel. No te preocupes. La experiencia la ganarán trabajando. Tendrán un buen sueldo. Y gente bajo su mando. Yo no sé qué decir. Es mucho más de lo que esperábamos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. No se va a arrepentir de habernos dado esta oportunidad. Lo sé. Bienvenidas. Sean bienvenidas a la empresa Badube. Empiezan desde el día lunes. Muchísimas gracias. Gabriela les indicará todos los detalles. Así es. Por favor, acompáñenme. Permiso. Tatiana, ¿te das cuenta? Todo el esfuerzo ha valido la pena. Nuestros sueños se están cumpliendo. Sí. Pero ahora debes concentrarte y aprovechar al máximo esta oportunidad. Sí, lo haré. Haré bien las cosas. Aprovecharé esta oportunidad. Por cierto, ¿cómo va el asunto de tu casa? ¿Hay esperanzas de recuperarla? La denuncia no ha avanzado. El sistema es muy lento. Pueden pasar años y no nos van a dar soluciones.
Pero ahora que trabajamos en esta empresa, Ricardo tiene muchas influencias. Podríamos hacer algo por medio de él. No creo que sea correcto. Apenas nos acaba de contratar. No quiero abusar de su confianza. Nati, no es abusar, es buscar justicia. Y Ricardo se ve que es buena persona. Pues claro. No lo pensé antes. Así podría recuperar mi casita. Exactamente. Debes hablar con él. Explícale la situación. Lo haré, Tatiana. Cuando sea el momento adecuado, hablaré con él y le pediré ayuda. Pero primero, debemos demostrar que somos buenas trabajadoras. Ganarnos su confianza. Claro que sí, Tatiana. Debemos hacer bien nuestro trabajo. Eso es lo más importante ahora. Sí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué desean? Hola, soy Ricardo. Tú eres Julio, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Qué quieren? ¿Vienen a vender algo o qué? Usted tiene unos documentos muy importantes para ella. Ahora trabaja en mi empresa. No sé de qué me hablan. Yo no tengo nada de nadie. Las escrituras de mi casa. José se las vendió ilegalmente. Y me urge recuperarlas. Eso fue un negocio legal. Yo pagué por esa casa. Tengo todos los papeles. Julio, yo soy el dueño de la empresa Badube. Y créeme, que si no le devuelves los documentos, estarás en serios problemas. Pero yo pagué $1000 por esa casa. Perdería todo el dinero si le devuelvo los papeles. Tú decides, Julio. O prefieres ir a la cárcel por un simple problema, o arreglamos todo aquí mismo. Don Ricardo, no quiero tener problemas. Sé que su empresa tiene mucha influencia. Muy bien que lo sabes. Ahora, entrégame los documentos. Aquí están. Ahora lárguense de aquí. No quiero volver a verlos nunca más. Están completos. Muchas gracias. Estas son las escrituras de mi casa. Escúchame bien. Más te vale que sea la última vez que te metes en este tipo de negocios. Porque la próxima no saldrás bien librado. ¿Entendido? Ricardo, muchas gracias por lo que hiciste por mí. No tienes nada que agradecer. Lo hice con mucho cariño. Nadie merece que le roben nada suyo. Esta casa es muy importante para mí. Es el único recuerdo que me queda de mis padres. Lo sé. Y por eso había que recuperarla. Ahora que ya la tienes, tienes que cuidarla mucho. Sí, la cuidaré. No permitiré que nadie más me la quite.
Natalia, desde que te conocí, me pareciste una persona súper diferente. No eres normal. ¿Diferente? No entiendo. Soy una persona normal. No es así. Eres muy especial. Y yo quisiera conocerte, si tú me lo permites. ¿Conocerme? ¿A qué te refieres exactamente? Me gustas, Natalia. Y quiero conocerte mejor. Después del trabajo, ¿qué te parece? ¿Pero no estás casado? ¿No tienes pareja o algo así? No. Estoy soltero. Mi madre es la única que me presiona para que yo tenga novia. Entonces es por eso. Por complacer a tu madre. No. Es solo que en el mundo actualmente solo existen personas interesadas en el dinero. Y a mí me ha costado mucho encontrar a alguien genuino. A una chica trabajadora, honesta, así como tú. No sé qué decirte, Ricardo. Todo esto es muy inesperado para mí. No digas nada. Solo déjate llevar. El tiempo lo dirá todo. Está bien, veremos qué pasa. Pero no te prometo nada todavía. No necesito promesas. Solamente quiero una oportunidad. Está bien, una oportunidad. Pero vamos despacio. He pasado por muchas cosas. Y no creo que estoy preparada para un nuevo amor. Así será. Iremos despacio, sin presiones, a tu ritmo. Regáleme una monedita, por favor, cualquier cosa. No he comido nada. ¿Nati? José, el destino te puso donde te correspondía. Tú me hiciste mucho daño. Fuiste muy cruel. Mira cómo terminaste. Lo sé. No quería hacerte daño, de verdad. Lo siento. Gracias a todo lo que me hiciste, aprendí a ser más fuerte, a valorarme, a no depender de nadie más que no sea de mí misma. Natalia, solo quiero que me perdones. En verdad, te pido perdón. No hay nada que perdonar, José. Tú te mereces todo lo bueno que te pase. Te ves muy bien. Te ves exitosa. Me alegro mucho por ti, de verdad. Adiós, José. Que te vaya muy bien. Y aprende de tus errores. Nati. Natalia, en verdad lo siento mucho. Siento haberte hecho daño. Tal vez puedes ayudarme con algo. No he comido en varios días. Esto es lo último que puedo hacer por ti. Úsalo para que puedas comer y busca ayuda. En verdad, eres una muy buena persona.
a pesar de todo lo que te hice. Cuídate mucho, José. Y aprende a valorar a las personas. En la vida no todo es dinero. Lo sé. Ya es tarde. Perdí a la única persona que me amó. Acabo de perderlo todo. Me acabo de quedar sin nada y todo por mi maldita ambición. Natalia siempre fue muy buena conmigo. Nunca merecí estar con ella. Mamá, ¿cómo estás? Quiero que conozcas a alguien. Hijo, pero qué sorpresa. No me avisaste que ibas a traer visita. Lo sé, mamá. Pero quiero presentarte a una persona muy especial en mi vida. Ella es Natalia, mi novia. ¿Tu novia? Pero ¡qué alegría! Por fin mi hijo trajo a su primera novia a la casa. ¡Ay, qué emoción! Mucho gusto, señora Victoria. Es un honor conocerla. Ay, olvídate de señora, nada de formalismos. Ven, dame un abrazo, que tú ya eres parte de la familia. Ay, hijo, pero ¿qué hacemos aquí? Pasen, pasen, por favor. Muchas gracias por recibirme tan bien. La verdad es que estaba un poco nerviosa. Ay, hija, eres hermosa. Y se nota que eres muy buena persona. Mi hijo eligió bien. Mamá, ella se merece estar aquí conmigo. Es una buena mujer. Y bueno, cuéntame, ¿cómo conociste a mi hijo? Nos conocimos hace tiempo. Él me compró rosas cuando yo las vendía. Así es, mamá. Ella trabajaba vendiendo rosas en la calle. Y ahora trabaja en mi empresa, como directiva. Su hijo me cambió la vida. Y me dio una oportunidad cuando nadie lo hizo. Ahora empezamos una nueva vida. Los tres juntos. Una familia. Por fin vamos a tener una familia completa nuevamente. Gracias por aceptarme. No saben lo que esto significa para mí. Natalia, tú nos completas. Ahora por fin estamos juntos. Seremos una familia. Bueno, ya. Suficiente. Basta de llanto. Y esto hay que celebrarlo. Voy a preparar comida para todos. Si quiere, le ayudo. A mí me gusta cocinar. Claro que sí, hija. Ven, acompáñame. Te voy a enseñar mis recetas especiales. Al fin una familia completa. Una nueva vida con la mujer que amo.